Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Qué tal estáis? Yo como siempre feliz de estar aquí con vosotros. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a generar muchísimo interés y, bueno, también un poco de revuelo. ¿Estáis listos para el chismecito de alto voltaje? Porque hoy vamos a hablar de uno de los romances más sonados, más seguidos y, digamos, más enigmáticos de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y como habéis leído en el título, vamos a desentrañar el secreto. El secreto de cómo Kerem convenció a Hande de casarse. Bueno, o al menos, eso es lo que parece, ¿verdad? Porque ya sabéis, el mundo del entretenimiento es como una gran obra de teatro y a veces, la línea entre la realidad y la ficción se difumina un poco. Pero no os preocupéis, porque aquí en el canal, nos gusta ir más allá del titular. Vamos a analizar, a investigar, a teorizar y sobre todo, a disfrutar de esta historia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. Antes de empezar de lleno con el tema principal, como siempre, un recordatorio rápido. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ningún vídeo nuevo, y por supuesto, dale a me gusta si te gusta el contenido que hacemos. Contamos contigo. Y ahora al lío. Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no conoce a esta pareja? Fueron la sensación del momento. Comenzaron su romance mientras filmaban la exitosa serie Love is in the Air, y la química que irradiaban en pantalla se extendió rápidamente a la vida real. Besos robados, miradas cómplices, fotos juntos en las redes sociales, todo era perfecto como sacado de un cuento de hadas moderno. Y obviamente el público enloqueció. Todos queríamos que fueran pareja, y que esa magia durara para siempre. Y en principio así fue. La relación duró aproximadamente 2 años, y durante ese tiempo, Hande y Kerem eran inseparables. Viajes románticos, eventos públicos, declaraciones de amor, todo era miel sobre hojuelas. Se mostraban felices, enamorados y para muchos, eran el ejemplo perfecto de pareja. La gente soñaba con ellos, con su amor, con su futuro. ¿Y qué pasaba con el futuro? Pues claro, la gran pregunta era, ¿cuándo llegaría el matrimonio? ¿Cuándo darían el siguiente paso? Rumores sobre una posible boda circulaban por todas partes. Los fans especulaban, los medios de comunicación se hacían eco de la noticia, y todos esperaban con ansias el anuncio oficial. Se hablaba de propuestas de matrimonio espectaculares, de anillos de compromiso deslumbrantes, de planes de boda en lugares exóticos. Pero, al final, ¿qué pasó? Pues, la relación terminó. Y claro, el corazón de muchos se rompió. ¿Qué falló? ¿Por qué rompieron? ¿Qué pasó con ese amor tan intenso que parecía indestructible? Las teorías fueron muchas y variadas. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles, de presiones mediáticas. Pero en ningún momento ninguna de las dos partes dio una explicación clara y concisa. Así que el misterio quedó sin resolver. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, el supuesto secreto de cómo Kerem convenció a Hande de casarse. La verdad es que en realidad, no hay una confirmación oficial de que Kerem le pidiera matrimonio a Hande y que, por lo tanto, el rechazo o la negativa posterior fuera el motivo de la ruptura. Todo se basa en especulaciones, rumores y en la interpretación que hacemos los fans de ciertos indicios. Pero, ¿cuáles son esos indicios? ¿Qué nos ha llevado a pensar que hubo una propuesta de matrimonio, y que, por alguna razón, no llegó a buen puerto? Uno de los rumores más fuertes, que fue mencionado en diversos medios de comunicación turcos, giraba en torno a la posibilidad de que Kerem hubiese planeado una pedida de mano sorpresa, incluso habían trascendido detalles sobre el lugar y la fecha, algo muy romántico y especial. Se mencionaba una escapada a un lugar paradisíaco, una cena a la luz de las velas, un anillo espectacular. Todo preparado para crear un recuerdo inolvidable. Sin embargo, según estas fuentes, Hande no estaba preparada para dar ese paso en ese momento. Se sentía agobiada por la presión mediática, por la exposición pública, y por la posibilidad de que el matrimonio le restara libertad. Además, se hablaba de diferencias en cuanto a la forma de vivir la relación. Kerem, al parecer, era más tradicional, más apegado a las costumbres, mientras que Hande, por el contrario, tenía una mentalidad más abierta, más independiente y no quería renunciar a su carrera profesional ni a su libertad personal. Otra de las teorías que también tuvo mucha repercusión,
hablaba de la incompatibilidad de sus agendas. Ambos eran actores muy ocupados, con proyectos en constante desarrollo. Kerem tenía contratos publicitarios, grabaciones de películas y series, y Ande estaba en la cima de su carrera, con un gran número de fans y con muchas propuestas laborales. La incompatibilidad de horarios, los viajes constantes, la falta de tiempo para compartir juntos, todo esto, supuestamente, habría desgastado la relación. Y en este contexto, la idea del matrimonio se habría vuelto algo difícil de gestionar. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Son solo rumores infundados? ¿O hay algo más allá? Pues sinceramente no lo sabemos. Nadie, ni Ande ni Kerem, han confirmado ni desmentido ninguna de estas teorías. Pero lo que sí podemos hacer es analizar lo que sí sabemos, su relación, su forma de ser, sus declaraciones públicas. Y en base a eso podemos sacar algunas conclusiones. Kerem siempre ha sido un hombre muy romántico, muy detallista, y muy apegado a su familia. En sus entrevistas, siempre hablaba de la importancia del matrimonio, de la necesidad de formar una familia, y de la felicidad que le produciría. Ande, por su parte, siempre ha sido una mujer muy independiente, muy segura de sí misma, y muy centrada en su carrera profesional. Aunque estaba enamorada, y quería estar con Kerem, quizás no estaba preparada para dar ese paso tan importante en ese momento de su vida. Y claro, ahí es donde entra el supuesto secreto. La idea de que Kerem, con su encanto, con su romanticismo, y con su forma de ser, intentó convencer a Ande de casarse, aunque al final no lo lograra. Pero, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo intentó convencerla? Aquí la imaginación vuela. Podemos pensar en cenas románticas, en viajes inolvidables, en cartas de amor llenas de sentimiento, en regalos especiales. Podemos imaginar a Kerem esforzándose al máximo para hacer que Ande se sintiera la mujer más feliz del mundo, para que se sintiera amada y protegida, y para que cambiara de opinión sobre el matrimonio. ¿Pero funcionó? Pues aparentemente no, o al menos no lo suficiente. Y al final la relación terminó. Aunque claro, también es posible que la ruptura no se debiera a la falta de una propuesta de matrimonio, sino a otros factores, como los que ya hemos mencionado, las diferencias de opinión, la incompatibilidad de agendas, o simplemente, el desgaste de la relación con el tiempo. Lo importante es que a pesar de todo, Ande y Kerem guardan un buen recuerdo de su relación. A día de hoy, ambos han rehecho sus vidas, y cada uno ha encontrado la felicidad por su lado. Ande está felizmente enamorada de su actual pareja, Hakan Sabancı, y Kerem también está rehaciendo su vida y enfocado en sus proyectos profesionales. ¿Pero qué podemos aprender de esta historia? Pues creo que podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender que el amor es un sentimiento complicado, que no siempre es suficiente, y que a veces, por mucho que queramos, las cosas no funcionan. Podemos aprender que cada persona tiene su propio ritmo, sus propios sueños, y sus propias prioridades. Y que a veces es necesario tomar decisiones difíciles, pero necesarias para ser felices. Y sobre todo podemos aprender que el respeto es fundamental en cualquier relación. Respetar las decisiones del otro, sus deseos, sus miedos y sus sentimientos. Porque al final lo más importante es que cada uno sea feliz y que pueda vivir su vida de la manera que considere oportuna. Y aunque no sepamos con certeza si Kerem intentó convencer a Ande de casarse, lo que sí sabemos es que independientemente de lo que pasara, ambos dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans. Pero profundicemos un poco más en los detalles que rodean esta historia. Analicemos con mayor detenimiento los indicios, los rumores y las posibles razones que podrían haber llevado a la ruptura. La relación entre Ande y Kerem fue, sin duda, un fenómeno mediático. Cada paso que daban, cada publicación en redes sociales, cada aparición pública, era analizada al detalle por sus seguidores y por los medios de comunicación. La expectación era enorme y la presión sobre la pareja, inevitable. Asterisco asterisco el contexto de la fama, un amor bajo la lupa asterisco asterisco. Hay que tener en cuenta que ambos actores eran figuras muy importantes en la industria del entretenimiento turca. Sus carreras estaban en ascenso y el éxito de Love is in the Air les había catapultado a la fama internacional. Esta exposición constante, esta necesidad de estar siempre a la altura de las expectativas, pudo haber influido en sus decisiones. ¿Cómo de fácil sería para ellos mantener una relación privada en medio de semejante torbellino? La presión de los fans, que constantemente pedían noticias sobre el futuro de la pareja,
y la especulación de los medios de comunicación, que no dejaban de buscar la próxima exclusiva, pudieron haber generado una tensión adicional en la relación. La idea del matrimonio, un paso tan significativo en la vida de cualquier persona, se veía sometida a un escrutinio público implacable. Asterisco asterisco las teorías en detalle, ¿qué pudo haber pasado? Asterisco asterisco. Como mencionamos antes, las teorías sobre la ruptura fueron variadas. Profundicemos en algunas de ellas. Asterisco 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 la pedida de mano fallida asterisco asterisco esta teoría, como ya comentamos, es una de las más extendidas. Se especula que Kerem, romántico empedernido, planeó una pedida de mano espectacular. Imaginen, un lugar de ensueño, un anillo deslumbrante, la promesa de un futuro juntos. Sin embargo, Ande en ese momento, no se sentía preparada. La idea del matrimonio le generaba, supuestamente, cierta inquietud, quizás por la presión mediática, quizás por el temor a perder su libertad. Esta hipótesis se alimenta de la personalidad de ambos actores. Kerem, con su imagen de hombre romántico y tradicional, encajaría perfectamente en el papel de quien organiza una pedida de mano inolvidable. Ande, por otro lado, con su carácter independiente y su enfoque en su carrera, podría haber sentido que el matrimonio limitaría sus opciones y su libertad personal. Asterisco 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 las agendas incompatibles asterisco asterisco esta teoría también tiene mucho sentido. Ambos actores tenían agendas muy apretadas, con proyectos que los mantenían ocupados en diferentes lugares del mundo. La distancia, la falta de tiempo para compartir juntos y la dificultad de mantener una relación a distancia, podrían haber sido factores clave en el desgaste de la relación. En el mundo del espectáculo, donde los rodajes pueden durar meses y los viajes son constantes, es muy difícil mantener una relación estable. La falta de tiempo para cultivar la relación, la imposibilidad de compartir momentos cotidianos y la soledad, pueden pasar factura a cualquier pareja. Asterisco 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 diferencias de opinión y objetivos de vida asterisco asterisco otra teoría, menos específica pero igualmente plausible, habla de diferencias en cuanto a la visión de futuro y a los objetivos de vida de ambos actores. Kerem, con su visión más tradicional, podría haber estado más enfocado en formar una familia y en sentar cabeza. Ande, por su parte, podría haber priorizado su carrera profesional y su desarrollo personal. En cualquier relación, es fundamental que las dos partes compartan una visión similar del futuro. Cuando existen diferencias significativas en cuanto a los objetivos de vida, es difícil mantener una relación a largo plazo. Asterisco asterisco análisis de las declaraciones y actitudes públicas asterisco asterisco. Aunque ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre las causas de su ruptura, podemos analizar sus declaraciones y actitudes públicas para tratar de entender mejor la situación. Asterisco 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 Kerem Bürsin asterisco asterisco Kerem, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser un hombre romántico y apegado a su familia. En varias entrevistas, ha expresado su deseo de formar una familia y su creencia en el matrimonio. Su imagen pública es la de un hombre sensible y atento. En sus declaraciones, Kerem siempre ha hablado con cariño y respeto de Ande. Nunca ha hecho declaraciones negativas sobre ella ni sobre su relación. Esto podría indicar que la ruptura fue amistosa y que ambos guardan un buen recuerdo de su tiempo juntos. Asterisco 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 Andercel asterisco asterisco Ande, por su parte, siempre ha sido una mujer muy reservada en cuanto a su vida personal. No suele hablar abiertamente de sus relaciones, y prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Después de la ruptura, Ande ha seguido centrada en su carrera profesional y ha mantenido una actitud discreta. Sus declaraciones sobre Kerem han sido escasas, pero siempre han sido respetuosas. Asterisco asterisco, ¿intentó Kerem realmente convencer a Ande? Una reflexión final asterisco asterisco. Volviendo a la pregunta original, ¿intentó Kerem convencer a Ande de casarse? La verdad, como hemos dicho, es que no lo sabemos con certeza. Pero, teniendo en cuenta la personalidad de Kerem, su romanticismo, su apego a la familia y su deseo de formar una familia, es muy probable que sí. Podemos imaginar a Kerem esforzándose al máximo para demostrar a Ande lo importante que era para él, para hacerla sentir especial y para convencerla de dar el paso. Podemos imaginar cenas románticas, viajes inolvidables, regalos significativos. Todo con el objetivo de conquistar su corazón y de construir un futuro juntos. Sin embargo, como hemos visto, el amor, a veces, no es suficiente. Cada persona tiene su propio ritmo,
sus propios sueños y sus propias prioridades. Y a veces, por mucho que queramos, las cosas no funcionan. Lo importante en cualquier caso es que ambos actores han rehecho sus vidas y han encontrado la felicidad por separado. Ande está felizmente enamorada de Hakan Sabancı, y Kerem también está rehaciendo su vida y enfocado en sus proyectos profesionales. *** Lecciones aprendidas y el futuro ***. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que el amor es un sentimiento complicado, que a veces no es suficiente y que las decisiones importantes en la vida, como el matrimonio, deben tomarse en el momento adecuado y con la persona adecuada. También podemos aprender la importancia del respeto, la comunicación y la comprensión en cualquier relación. Es fundamental respetar las decisiones, los deseos y las prioridades del otro y tratar de entender su punto de vista. En cuanto al futuro, tanto Hande como Kerem siguen siendo figuras importantes en el mundo del espectáculo. Sus carreras profesionales están en auge, y ambos tienen muchos proyectos por delante. Podemos esperar verlos brillar en nuevos proyectos, y seguir disfrutando de su talento y de su carisma. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un recordatorio de que el amor, la fama y la vida en el mundo del espectáculo son una mezcla compleja y, a veces, impredecible. Pero también es una historia que nos enseña la importancia de respetar las decisiones del otro y de buscar la felicidad, cada uno por su camino. Y bueno, con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y que hayáis disfrutado de este viaje por el mundo de Hande y Kerem. Hemos repasado su historia de amor, hemos analizado los rumores sobre el matrimonio, y hemos reflexionado sobre lo que realmente pudo pasar. ¿Qué os ha parecido? ¿Creéis que Kerem intentó convencer a Hande de casarse? ¿Tenéis alguna otra teoría? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre estos temas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que hayáis disfrutado de este contenido tanto como yo disfruté haciéndolo. Recordad que vuestros comentarios y vuestras opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no os olvidéis de darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, de compartirlo con vuestros amigos y familiares, y sobre todo, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis los próximos vídeos. Hay mucho más por descubrir. Y recordad, amigos, el mundo del entretenimiento está lleno de secretos, de rumores y de historias apasionantes. Y nosotros aquí vamos a seguir desentrañándolos juntos. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.